Hola a todas las personas que nos ven en este canal. Vamos a continuar con la lectura del libro de Zecharia Sitchin, el 12º planeta, el primer libro que él escribe sobre esta temática de los habitantes de Nibiru que llegaron a la Tierra y crearon esta civilización de la que formamos parte, el Homo sapiens. La parte que estábamos comentando es esta parte del diluvio, cómo fue el diluvio, y qué hicieron los Anunnaki y qué le exigieron, que se exigieron entre ellos mismos. El líder de ellos, que quería eliminar la humanidad, los obligó a hacer un juramento para que no se le comunicara a los terrestres que el diluvio estaba llegando. Ellos lo sabían, tenían aparatos allá en el sur de África monitoreando la Antártida. El hielo se estaba derritiendo, estaba llegando al final de la última edad glacial del planeta de la que se tiene memoria. Y él decía, él iba a producir esa ola inmensa de kilómetros de altura que iba a barrer la Tierra. Y Enlil, que quería eliminar la humanidad, el trabajo realizado por su medio hermano Enki, con su media hermana Nigma, con Niñarsak, él quería eliminar todo eso, ni rastro que quedara de los terrestres. Y Enki luchaba para hacer lo contrario, o sea, para evitar que fuera eliminada la humanidad, o sea, el fruto de su trabajo con su media hermana Nigma, la creación de la humanidad genéticamente. Entonces, Enlil da la orden, todos juran, Enki es obligado a jurar, pero como siempre, como la serpiente, se le sale a las imposiciones de Enlil. Y de nuevo aquí vamos a ver cómo él logró sortear el mandato de Enlil obligatorio de nadie comunicarle a los terrestres que el diluvio estaba por llegar para que todos murieran ahogados. Sigue diciendo entonces la lectura. El barco que Enki le pidió a Ziusudra, Unapistín, o a Trahasis, que es el mismo Noé de la Biblia, el barco que él le dijo a ese Noé, a Trahasis, que construyera era un submarino. Ya lo dijimos en la lectura anterior y Zecharia Sitchin lo aclara también, era un submarino. Y la traducción que Zecharia Sitchin hace, ahí se indica qué tipo de embarcación era. Una embarcación sumergible que se diera la vuelta. Entonces un submarino, cuando viniera la avalancha de agua, encontró la embarcación ya construida ahí en el río Éufrates, y la avalancha de agua que subió desde el sur llegó, golpeó en la embarcación, y la embarcación se dio la vuelta y volvió a, a tomar su rumbo de nuevo, porque la embarcación no estaba sola, que el agua la podía llevar para donde quiera. La embarcación iba, ese Noé de la Biblia. Y también Enki designó a un hijo de él, un marinero, para que guiara esa embarcación hacia los montes, hacia el norte del Éufrates, donde nace el Éufrates, allá en los montes Ararat. Son dos montes gemelos en lo que hoy es Turquía, entre Turquía y Armenia. Por ahí está ese monte Ararat. Entonces, fue un plano de Enki diciéndole a su hijo, que era un experto. No era Noé. Noé no guiaba el arca. Era el hijo de Enki, que era especialista en aguas, o sea, un conocimiento profundo de todo lo que tiene a ver relacionado con agua, como marinero, guiar en el agua, enfrentar grandes avalanchas de agua en una embarcación, construir embarcaciones, sabía, construir presas hidráulicas, sabía. Ese hijo de Enki que acompañó a Noé. En acadio se le dice Ninagal, y en los libros mesopotámicos se le da otro nombre, el compañero de Noé, el experto en embarcaciones y aguas. Por eso fue dirigida hacia allá y encalló allá donde Enki ya la había indicado, en el monte Ararat. Fue dirigida hacia allá, porque si no hubiese sido una locura, ¿no? El agua la lleva para donde quiera la embarcación, pero era dirigida
hacia allá, hacia el monte Ararat. No fue coincidencia. Entonces sigue diciendo la lectura. Lo cierto es que solo un barco así podía haber sobrevivido a una avalancha de aguas tan arrolladora. La versión de Atrahasis, que significa experto en sabiduría, o sea, el hijo de Enki, que en la Biblia se le llama Noé, con una terrestre, era muy sabio, o sea, tuvo la genética directa de Enki, ese tal Noé de la Biblia, era medio, y entonces era extremadamente sabio, eso significa Atrahasis, extremadamente sabio. La versión de, entonces hay una obra que se escribe así, Atrahasis, que se titula así, donde se narra el diluvio, una obra mesopotámica, que es anterior a la narración del diluvio que se encuentra en el Génesis de la Biblia. Por eso hay más detalles y los nombres son diferentes, pero es el mismo personaje que se menciona en la Biblia como Noé. La versión de Atrahasis, al igual que las demás, reitera que, aunque la calamidad estaba 7 días vista, la gente no era consciente de lo que se avecinaba. El pueblo no sabía absolutamente nada. Y van a ver por qué. Es normal que no supiera ni se imaginara, porque van a ver cuál era la situación climática que se vivía. La gente no era consciente de lo que se avecinaba. Atrahasis utilizó la excusa de que la nave del Apsu que estaba construyendo le iba a permitir ir a la morada de Enki, allá en el Apsu, en el sur de África, centro-sur de África. Esos eran los territorios de Enki, donde tenía una morada. Y como él era seguidor de Enki, él inventó la historia que Enki le dijo, de que le dijera a la población ahí en Mesopotamia, que eran los territorios de Enlil, que él estaba construyendo esa barca, esa embarcación, porque la gente iba a preguntar, ¿y qué es esto? ¿Por qué tú estás construyendo una embarcación aquí? ¿A dónde vas? Iban a hacer preguntas y él no iba a saber responder. Entonces Enki le dijo, dile que tú estás construyendo este barco, porque las relaciones tuyas con Enlil no están bien, entonces es mejor que tú salgas del territorio de él y te vayas al territorio de tu señor Enki, que está allá en el sur de África, en el Apsu. Esa es la historia que el Noé de la Biblia, el Siusudra aquí o Atrahasis le cuenta a la población y la población acepta, normal, porque se tenía la mentalidad de que los Anunnaki eran dioses, le enseñaron miles de años atrás, y que no llegaba lluvia y sequía por causa de Dios. Enlil, que estaba bravo, molesto, entonces Atrahasis o Noé o Naspistín o Siusudra le dice a la gente que no está lloviendo, aquí hay sequía, hay calamidades porque yo estoy descontento o Enlil está descontento conmigo y es mejor que yo salga de aquí y me vaya a los territorios de mi señor, que es en el sur de África, para que la situación aquí se arregle y ustedes vuelvan a tener prosperidad y llegue la lluvia. Entonces la gente se convenció fácilmente y hasta le ayudaron a construir la embarcación rápido, convencidos de que esa era la realidad, ese cuento que el Atrahasis le hizo a la población. Dice, Atrahasis utilizó la excusa de que la nave del Apsu, la embarcación que le estaba construyendo, parecida a la que usaba Enki allá en el Apsu, en el centro sur de África, el Apsu, para cargar el oro hasta Mesopotamia, llevar el oro de las minas, llevarla a las costas de África y en ese tipo de embarcación tipo submarino llevarla hasta la entrada ya del salida de desembocadura del río Éufrates, y de ahí se llevaba entonces a una ciudad ahí en Mesopotamia donde se refinaba y se enviaba a Marte y de Marte a Nibiru el oro. Entonces eran barcos de ese tipo submarino, barco de lazo, un barco como los barcos de lazo, un barco que pueda darse la vuelta y caer. Dice, Atrahasis utilizó la excusa de que la nave del Apsu que estaba construyendo le iba a permitir ir a la morada de Enki. Descendiendo por el río Éufrates, sale al Golfo Pérsico y de ahí pues, sigue navegando hacia el sur, hacia África, sur de África. Dice,
que el barco que estaba construyendo le iba a permitir ir a la morada de Enki, evitando así la ira de Enlil. Recuérdense que él estaba construyendo el barco en el río Éufrates para descender por el río hasta el Golfo Pérsico. Y la excusa fue aceptada sin más, pues las cosas estaban realmente mal. El padre de Noé había tenido la esperanza de que su nacimiento señalara el fin del largo tiempo de sufrimiento. Por eso en la Biblia, en el Génesis se dice que el padre de Noé le puso respiro, porque él vio que ese hijo no era él, no era de él, no se parecía a él. Eso está ya en los relatos mesopotámicos de la historia de Noé, no en la Biblia, que no se parecía a él, y él mismo descubrió ese hijo de uno de ellos, pero lo aceptó como su hijo porque fue fruto de su esposa con Enki, pero lo aceptó y al final dijo, a lo mejor esto es un mensaje que están dando los dioses, y le puso respiro. O sea, a ver si la situación climática difícil que estaba viviendo el pueblo ahí se mejoraba con el nacimiento de ese hijo. Por eso le puso respiro, a ver si nos da un respiro el dios Enlil en esta situación difícil. Dice, el padre de Noé había tenido la esperanza de que su nacimiento señalara el fin del largo tiempo de sufrimiento que habían padecido, o sea, la población entera en esa región. Una sequía muy prolongada. El problema del pueblo era la sequía, la ausencia de lluvia, la escasez de agua. ¿Quién en su sano juicio habría pensado que estaba a punto de perecer en una avalancha de agua? O sea, con esa mentalidad de que no hay agua, no llueve, no cae nada. ¿A quién se le va a ocurrir que va a morir por una avalancha de agua si lo que menos hay es agua o lluvia? No obstante, aunque los seres humanos no podían leer las señales, los Nefilín, Anunnaki o Anakim sí podían, porque tenían la tecnología. Para ellos, el diluvio no era un acontecimiento repentino, como fue para los terrestres que no sabían nada. ¿De dónde apareció esta avalancha de agua? ¿Qué es esto? Y estamos en tiempo de seca. Para los terrestres fue una sorpresa mortal, pero para los Anunnaki no fue sorpresa, porque ya sabían que venía por el proceso climático que habían estudiado ya por cientos de años observando. Dice, para ellos, para los Anunnaki, el diluvio no era un acontecimiento repentino, aunque era inevitable. Ellos detectaron su llegada. El plan de los dioses para destruir a la humanidad ya no descansaba en un papel activo, sino pasivo. Eso es importante, ese punto aquí, señor. Los llamados dioses por los terrestres, engañosamente, falsamente, no tenían ningún papel activo en el acontecimiento del diluvio, porque no fueron ellos que los provocaron, no tenían la capacidad tampoco. Un proceso natural, un deshielo de la capa de hielo de la Antártida. Y en el final, por la cercanía de Nibiru cerca de la Tierra, entre Marte y Júpiter pasando, provocó ese fin catastrófico de la edad de hielo aquí en el planeta y produjo esa inundación. Eso lo venían estudiando los Anunnaki con su tecnología y ya vieron que iba a suceder. Pero tenían un papel pasivo. ¿Ven? Lo que hace la mentalidad religiosa. Si los ciclones que aparecen hoy, los terremotos, todavía hay una mentalidad trazadísima en muchos países en que la gente cree por la influencia religiosa de que lo que llegó fue un castigo de la divinidad por tanto pecado y tanta maldad. Y esa doctrina, esa ideología la propagan los mismos líderes religiosos en muchos países, obispos, sacerdotes, gente que tiene esa mentalidad tradicional atrasadísima. Y la gente que va atrás de ellos como ovejos, atrás de esos pastores, ¿no? Y la gente sale a la calle a arrodillarse y a darse golpe de pecho pidiendo perdón a Dios porque llegó un terremoto y está destruyendo todo, o llegó un diluvio y está arrasando a todo el mundo,
culpable o no culpable, se va todo el mundo y la gente dice que fue un castigo de Dios. ¿eh? En un país que yo conozco aquí de América Latina, un grupo gay que había, tuvo un accidente de avión, un grupo de rock, que todos eran gay, y el avión cayó y murieron todos. Y cantidad de periodistas y pastores de iglesia decían, eso fue Dios que lo mandó, que los castigó por ser todos homosexuales. La mentalidad religiosa continúa hasta el día de hoy, ustedes ven. Los dioses tienen un papel pasivo, pero la mentalidad religiosa le asigna un papel activo. Fue Dios que mandó el terremoto, fue Dios que envió el diluvio, fue Dios que envió el tsunami por los pecados que estamos cometiendo, por pecadores, y se los llevó a todo el mundo de frente, ¿no? Entonces esa es la mentalidad que distorsiona la realidad. Y es mentira, Dios no tiene ningún papel ahí, es pasivo. Dice entonces, dice la lectura, ellos simplemente se confabularon para que los terrestres no se enteraran de la noticia de la llegada del diluvio. Simplemente eso. Sin embargo, conscientes de la inminente calamidad y de su impacto global, los Nefilim, Anunnaki o Anakim, tomaron las medidas oportunas para poner a salvo sus pellejos. Ellos sí se pusieron a salvo. Tenían la tecnología y el conocimiento. Ven como el conocimiento hace la diferencia. Los terrestres no conocían, no tenían el conocimiento. Los Anunnaki tenían la sabiduría y tenían el conocimiento, entonces controlan la situación. ¿eh? Al tal punto que le cambian la mentalidad a la gente. La gente cree que es un castigo divino y el Anunnaki que controla la información sabe que no es y se pone a salvo. Sin embargo, conscientes, dice, los Nefilim tomaron las medidas oportunas para poner a salvo sus pellejos. Estando la tierra a punto de ser engullida por las aguas, no tenía más que una dirección de salida, hacia el cielo. Sin embargo, dice Secharia Sitchin aquí que no tenían otra salida, que no sea hacia el cielo. Las personas las civilizaciones que viven debajo de la tierra y dentro de la tierra, Secharia Sitchin no habla nada de estas. Dentro de la tierra hay civilizaciones, debajo de la tierra hay muchas civilizaciones, que los efectos climáticos aquí, en esta superficie donde vivimos, que es la parte más complicada y más difícil de vivir en este planeta, es la superficie donde vivimos nosotros. Aquí se recibe todos los desastres que suceden aquí, los terremotos, los temblores de tierra, los tsunamis, las inundaciones de ríos, de mares, las piedras que caen del espacio impactan aquí en la superficie y causan daños tremendos. Entonces esta es la parte peor del planeta para vivir, pero los que están debajo de la tierra y dentro de la tierra, a eso no les impacta nada. Estos fenómenos que suceden aquí en la superficie de la tierra. Entonces ya no ve ese punto de vista, por eso él dice que para los Anunnaki no había otra salida que no fuera irse al espacio, porque el agua iba a arrasar toda la superficie. Dice, no tenía más que una dirección de salida, hacia el cielo. Cuando la tormenta que precedió al diluvio comenzó a rugir, los Nefilim se subieron a su lanzadera, a sus naves espaciales, y permanecieron en órbita terrestre hasta que las aguas comenzaron a descender. El día del diluvio, como mostraremos ahora, fue el día en que los dioses huyeron de la tierra. Se agarraron todos en sus naves, se apiñaron en sus naves y se fueron. Y esa fue una orden que vino de Nibiru. En Nibiru estaban monitoreando la situación del planeta también. Tienen la tecnología. Y enviaron naves de allá, varias naves, para recoger a todos los Anunnaki y le dieron una orden. Ningún Anunnaki en la superficie. Todos en naves al espacio. Los que quieran irse a Nibiru se pueden ir, porque Nibiru estaba cerca, por eso produjo el derretimiento del hielo en la Antártica y en consecuencia vino el diluvio.
que estaba entre Marte y Júpiter, Nibiru. Entonces se le envían, eso lo vimos en el libro Perdido de Enki, se le envían naves desde Nibiru que ayudan a los que querían irse a Nibiru y muchos se van a Nibiru, otros se quedan orbitando la Tierra, otros se van a Marte y otros se van a la Luna. Esas fueron las opciones, pero la orden era nadie en la superficie que vino. Esa fue la orden que dio Ano desde Nibiru. O sea, ellos no tomaron para nada en cuenta a los terrestres, solo a los Anunnaki. La orden para los Anunnaki, todos, nadie encima de nadie en la superficie terrestre, todos en naves o Nibiru o, como ya dije, o a Marte. Algunos se fueron a Marte, otros a la Luna, y la mayoría quedó orbitando la Tierra en esas naves. El día del diluvio, como mostraremos ahora, fue el día en que los dioses como les llamaron, huyeron de la tierra. La señal que tenía que esperar una pistín, Noé o Yusudra, para reunirse con los demás en el arca y sellarla era esta. ¿Cuál fue la señal para que le dio Enki a su hijo Noé o una pistín o Yusudra o Atrahasis? Para que cerrara la escotilla de la embarcación, porque donde estaba viviendo Siusudra ahí, en Mesopotamia, la ciudad quedaba como a 180 kilómetros de donde estaba el espacio puerto, donde salían las naves de los Anunnaki, hacia arriba, los cohetes. Entonces, la señal era, dice aquí, cuando Shamash, que da la orden del temblor al anochecer, haga caer una lluvia de erupciones, sube a bordo del barco. Esa es lo que le dice Enki a Siusudra, a una piscina, a Trahasis o Noé. Sube a bordo del barco y atranca la entrada. Cuando Shamash, que da la orden del temblor al anochecer, haga caer una lluvia de erupciones. ¿Quién era Shamash? Shamash es el nombre, creo que caldeo, de Utu. Utu Shamash se le llamaba a un hijo, al primero hijo de Enlil que tuvo aquí. No, Utu Shamash era hijo del primer hijo de Enlil aquí en la tierra. Su padre era Nagnar Sin. Entonces Utu Shamash era nieto de Enlil. Y él fue nombrado comandante en jefe del espacio puerto. Él era el que comandaba el lanzamiento de las naves hacia el espacio, de los cohetes y de las naves que llegaban y venían desde Nibiru. Entonces, por eso dice, cuando él dé la orden del temblor al anochecer, porque los Anunnaki decidieron, cuando la orden, se recibieron la orden, partan todos, entonces ellos salieron en la noche. Ese fuego de los cohetes se vio desde la ciudad donde estaba Siusura, una piscina, una Trajasi o Noé, se vio. Cuando lanzan un cohete desde Florida, ahí en el Cabo Kennedy, se ve a kilómetros, está en una llanura. Entonces se ve ese humo que sale de los motores hacia abajo, como unas erupciones, como dice aquí, ¿no? Cuando Shamash, que da la orden del temblor al anochecer, haga caer una lluvia de erupciones, ¿no? El humo que cae, los vapores que caen cuando el cohete sube, eso es lo que le está diciendo. Cuando tú veas esa lluvia que cae de fuego hacia abajo del cohete que fue lanzado, cierra la escotilla. Esa es la señal de que ya ellos, los Anunnaki, se fueron al espacio y que está llegando la gran inundación. Entonces, cuando tú veas esa señal, esos cohetes lanzando esos fuegos enormes hacia abajo, cierra la escotilla y ya está llegando. Esa fue la señal. Cuando Shamash, que da la orden del temblor al anochecer, o sea, el comandante da la orden de que partan las naves, Shamash, Utu Shamash, haga caer una lluvia de erupciones, el humo y con fuego de los cohetes que cae hacia abajo cuando el cohete se levanta. Sube a bordo del barco y atranca la entrada. Como sabemos, Shamash tenía a su cargo el espacio puerto de Sipar, la ciudad que quedaba como a 180 kilómetros donde vivía ese Siusudra, una piscina o Noé o Atrahasis.
No nos cabe la menor duda, dice Zecharia Sitchin, de que Enki dio instrucciones a una pistín para que vigilara la primera señal de lanzamientos espaciales en la ciudad de Sipar. Shuruppak, que es donde vivía una pistín o Noé o Susudra, estaba solo a 18 Beru, que sería unos 180 kilómetros al sur de Sipar. Entonces, una llanura, ahí en Mesopotamia. Dado que los lanzamientos debían tener lugar al anochecer, entonces es más fácil ver el anochecer, el fuego de los cohetes cuando se van elevando. Dado que los lanzamientos debían tener lugar al anochecer, no habría problemas para ver la lluvia de erupciones que harían caer las naves, o sea, las naves de los cohetes subiendo y dejando caer esas erupciones de fuego y vapor. No habría problema para ver la lluvia de erupciones que harían caer, entre comillas, las naves espaciales. Aunque los Nefilín estaban preparados para el diluvio, su llegada fue una experiencia aterradora. El ruido del diluvio hizo temblar a los dioses. Ellos nunca habían experimentado ese tipo de fenómeno natural, ni en su planeta, ni en este tampoco. El fin de una época glacial, de una era glacial. Para ellos también fue traumático ver eso. Aunque los Nefilín estaban preparados para el diluvio en sus naves espaciales, su llegada fue una experiencia aterradora. El ruido del diluvio hizo temblar a los dioses. Pero cuando llegó el momento de dejar a la tierra, los dioses dando la vuelta ascendieron a los cielos de Anu. La versión asiria de Atrahasis, de una versión asiria, otra mesopotámica, otro es relato bíblico, hay varios textos en que se relata el mismo acontecimiento del diluvio. La versión asiria de Atrahasis dice que los dioses utilizaron el Rukub Ilani, que significa carro de los dioses, para escapar de la tierra. Los Anunnaki elevaron sus naves espaciales como antorchas, iluminando la tierra con su resplandor, los cohetes, lanzando ese vapor hacia abajo de fuego y humo, y elevándose, a eso se está refiriendo. En órbita alrededor de la Tierra, los Nefilim vieron una escena de la destrucción que les afectó profundamente. Nunca la habían visto, tantos seres eliminados como moscas por una avalancha de agua, y ellos no pudieron hacer nada por las órdenes del Enlil. Pero no todo sucedió así, como dice aquí, porque en el libro perdido de Enki vimos más información sobre los resultados de qué pasó después del diluvio. Se salvó Noé y su gente en esa embarcación, pero en América, donde estaban los dominios de Ninurta, el hijo de Enlil, él después del diluvio fue allá a ver cómo había quedado sus dominios allá, porque recuérdense que la orden que recibió también era irse lejos de la superficie. Se fue en una de las naves. Cuando descendieron todos, que la tierra se secó, Ninurta fue a su dominio allá en los Andes, en lo que hoy es Bolivia. Tiwanaku era la residencia de Ninurta, ahí estaban sus dominios. Y él vio con asombro que descubrió andando por las montañas de los Andes que había sobrevivido un grupo de terrestres. Y se lo informa a Enlil y a Enki. Cuando ellos reclamaron, ¿y ahora quién va a sacar a recolectar el oro para nosotros y enviarlo a Nibiru, que sigue siendo urgente, enviar el oro de acá? Ninurta vaya y da una buena respuesta. Tenemos mano de obra. ¿Por qué? Porque ellos mismos aquí, los terrestres, un grupo grande de ellos, sobrevivió en las montañas más altas de los Andes. Y eso fueron los que ayudaron después a repoblar la tierra. Desde ahí, desde los Andes, se fueron a otras regiones del planeta, varias razas de ahí. Y esos fueron también los trabajadores que ayudaron a sacar el oro que bajaba en pepita desde de los ríos, de las montañas de los Andes, y no precisaban ni entrar en cavernas ni excavar para encontrar ese oro. Y era más puro que el que se sacaba de las minas en África del Sur, por ahí. Entonces no fue solamente el grupo de Noé. La Biblia también es un poco incompleta, ¿no? Porque en el arca entra Noé y varios trabajadores que le ayudaron a construir el barco, que Noé los invitó,
y ellos aceptaron y entraron. Y de esa gente no se dice nada, nomás se habla que la tierra se pobló con lo de la descendencia de los 3 hijos de Noé. Pero no fue así, porque todos los otros que estaban ahí, trabajadores y familias de ellos en el barco que aceptaron subir, esa gente también se propagó. Como la Biblia es selectiva solamente para justificar el monoteísmo de su religión, entonces deja mucha gente fuera, ¿no? Ni esos trabajadores lo menciona más, solo a la descendencia de los 3 hijos de Noé, ni menciona tampoco a estos que se salvaron. ¿Por qué? Porque ¿quién escribió ese texto bíblico? No lo sabemos, o quiénes no lo sabemos, pero no tuve acceso a esas informaciones, de esas tablillas, que en el otro lado del mar, o sea, en América del Sur, en los Andes, se salvó una parte de la humanidad, se fueron ellos mismos a las montañas más altas. Entonces sigue diciendo que en órbita alrededor de la Tierra, los Nefilim vieron una escena de la destrucción que les afectó profundamente. Los textos de Gilgamesh, en la epopeya de Gilgamesh, nos cuentan que cuando la tormenta creció en intensidad, no solo uno no podía ver a su compañero, fíjense la oscuridad que cubrió la Tierra. El sol, las nubes oscuras taparon completamente el sol, era una oscuridad total. Cuando la tormenta creció en intensidad, no solo uno no podía ver a su compañero, sino que tampoco se podía reconocer a la gente desde los cielos, porque estaba todo oscuro. Ellos allá en las naves no podían ya distinguir, porque entre medio de la superficie y ellos estaban esas nubes oscuras. No dejaban ver lo que estaba pasando en la tierra. Apiñados en su nave espacial, los dioses se esforzaban por ver lo que estaba sucediendo en el planeta del cual acababan de despegar, lo que estaba sucediendo en la superficie. Los dioses se encogieron como perros, dice un texto antiguo. Se agachaban contra la pared exterior de sus naves. Ishtar, que Inanna, nieta de Enlil, gritó como una mujer de parto. Los días de antaño se han convertido en barro. O sea, todo el trabajo de los Anunnaki, desde que llegaron aquí a la Tierra hasta el diluvio, esa época se llama el tiempo de antaño. Termina con el diluvio, el tiempo de antaño, los tiempos de antaño. Por eso ella grita y dice, los días de antaño se han convertido en barro. Todo lo que hicieron esa civilización que levantaron en Mesopotamia fue barrida por el lodo, la lluvia, los destrozos. Los días de antaño se han convertido en barro. Los dioses Anunnaki lloraban con ella. Los dioses abatidos todos se sentaron y lloraron. Tenían los labios apretados, uno y todos. Los textos de Atrahasis repiten el mismo tema. Los dioses, mientras huían, pudieron ver la destrucción también, pero la situación dentro de sus propias naves tampoco era muy estimulante. Recuérdense que los Anunnaki se acostumbraron a que todo lo que ellos necesitaban se lo hacían los terrestres en sus residencias, que los terrestres llamaban de templos. Todo lo que necesitaban lo hacían los terrestres. Comida, bebida, ropa, cosas del hogar, trabajos, construcciones, todo. Ellos no hacían nada, era un monte de vago, como decimos hoy. Una vagancia extrema. Entonces cayeron en esa dependencia de los que hacían el trabajo. Y les pasó como a mucha gente que sale de su casa, nunca la mamá y el papá le enseñan a hacer nada, ni a freír un huevo, ni a hacerse su propia comida, ni a lavarse su propia ropa, ni a coser su propia ropa, pegarle un botón a su camisa, planchar sus pantalones, sus calzas, hacerse desayuno, comida, la cena, no saben nada, ni lavar, nada, porque en la casa la mamá le hacía todo, o las hermanas le hacían todo. El tipo no sabe ni poner un botón de su propia camisa, ni coser un rasgado en la camisa, en el pantalón, nada, no sabe nada. Entonces se va a otra ciudad a vivir
Y ese tipo, para poder sobrevivir, tiene que pagar a alguien que le lave la ropa, pagar a alguien que le planche la ropa, pagar a alguien que le haga la comida, pagarle a alguien que le limpie el cuarto, pagarle a alguien que le organice el cuarto, que le tienda, le arregle la cama cuando él se levanta, que le separe la ropa sucia de la limpia, que se la planche. El tipo no sabe nada. De inteligencia cero, aunque sea un intelectual grandísimo, no sabe ponerse, un intelectual no sabe colocar un botón a su camisa. Imagínense la inteligencia. Para sobrevivir, no sabe. A los Anunnaki le pasó igual. Dependían en todo de otros, que no sabían hacer nada. Y esa gente no aceptaron ni un terrestre en sus naves. Entonces se fueron a sus naves orbitando la Tierra, 140 días ya. La comida que llevaron se le acabó, ni comida ni bebida se le acabó. Entonces estaban allá pasando hambre en esas naves, pero no podían descender porque estaba todo lleno de agua, pero no sabían hacerse nada. Lo que le hacían todo, estaban todos siendo ahogados por la avalancha de agua. Eso le pasó a ellos, esa dependencia, esa estupidez de muchas familias que crían a los hijos. No, no pases, no planches tu ropa, no planches la camisa, no costures tus pantalones, no hagas tu propio almuerzo, tu propia comida, tu propio desayuno. Deja a tu mamá que lo haga, que esas son cosas de mujeres. Y el tipo se acostumbra a que solamente llega a la casa a comer, encuentra ropa planchada, cuarto organizado, no sabe ni cuando termina de dormir la cama toda hecha un desastre, no sabe cómo doblar una sábana. ¿eh? Él no le enseñaron nada de eso. Entonces ellos estaban en esa situación y el tipo, y él le dice, y la mentalidad que existe es esa, por el machismo, ¿no? Que esa cosa la hace tu hermano, tu madre, esas son cosas de mujeres. Y se acostumbra, y entonces cae en una dependencia de otro. Tiene que pagar para que le hagan todo eso porque ya no está en su casa. Ese es el error que cometen muchas madres y padres con sus hijos. No, que si lavas tu ropa y arreglas tu cama te va a convertir en una mujercita. O sea, ya no hay que hacerse ninguna cirugía para convertirse de hombre a mujer. Solamente hay que arreglar mucho tiempo la cama o planchar su propia ropa. Y pronto ya uno está convertido, cambia de sexo inmediatamente. Ven la estupidez de muchas culturas, la ignorancia. No te pongas a hacer comida, no laves nada, no laves ropa, no pases la ropa, no planches la ropa, que eso es cosa de mujeres. El tipo se mete en la cabeza que es así y se vuelve un inútil cuando está lejos de la casa. Eso le pasó a estos señores, no le dio la inteligencia para ver esa dependencia. Y como dice el refrán, hay gente que valora lo que tiene después que lo pierde. Cuando ese tipo sale de su casa sin saber hacer nada y se va a otro lugar a estudiar o a vivir, ahí que él valora lo que hubiese sido saber arreglarse su cama, plancharse su ropa, coser la ropa cuando está rota, hacerse todo él mismo. No todo el mundo es así, hay gente que aprende y se sale a caminar en cualquier lugar donde caiga, porque sabe hacerse todo. Hay gente que no sabe ni freír un huevo. Es una dependencia de otro que venda huevo, que pase ropa, que sepa lavar, que limpie casa, porque no sabe nada. Y esa es la dependencia de los Anunnaki. Allá en 140 días orbitando la Tierra, estaban pasando hambre. ¿Quién le iba a cocinar? Nadie. Por eso que le estoy explicando, va a explicar una actitud que después ellos toman cuando pasa el diluvio, se seca la tierra y descienden todo y sienten el olor de alguien que está cocinando carne. Atrahasis haciendo un sacrificio de un animal allá cocinándolo en el monte Ararat. Y se cayeron todo como abejas, desesperados por el olor que les llegó. Pues era eso, que estaban pasando hambre. Y encontraron comida asada y preparada el sacrificio de la Atrahasis allá en la Biblia se dice que Noé hizo un holocausto. En el Atrahasis se dice que fue un sacrificio de animal que ofreció. Cocinó carne. Y ellos bajaron y sintieron el olor, se volvieron como locos. Hay comida. No es que eran seres espirituales, como dicen unos estúpidos en muchos vídeos de YouTube, que son entidades espirituales que se alimentan del olor de la grasa, de la gordura del animal, de la víscera,
y que eso los alimenta, ese olor. No era nada de eso. Era que estaban pasando hambre y no tenía quien le cocinara. Cuando bajaron y sintieron el olor de la comida, se volvieron como locos. Bajaron todo como abejas, como moscas donde hay miel. Bueno, no tenía nada que ver con espiritualidades y entidades y cosas que se alimentan de cosas más estúpidas. La gente parece que no lee los libros, no los analiza. Una cosa tan natural. Mucho tiempo con hambre, encuentra comida, se vuelve loco, se come. La mejor comida es la que usted se come cuando tiene hambre. Se olvida la cuestión de gusto, hay que comer pronto. Dice, los dioses mientras huían pudieron ver la destrucción también, pero la situación dentro de sus propias naves tampoco era muy estimulante. Parece ser que tuvieron que repartirse entre varias naves espaciales. La tablilla 3 de la epopeya de Atrahasis describe las condiciones a bordo de una nave donde los Anunnaki compartían alojamiento con la diosa madre, o sea, Ninmah, Niñursala, que ayudó a Enki, su medio hermano, a crear el ser, la civilización esta de la que formamos parte, el terrestre. Por eso se le dice la diosa madre. Los Anunnaki, grandes dioses, se fueron sentando sedientos y hambrientos. Ven, sedientos y hambrientos, porque ya no tenían quien le cocinara. Sedientos y hambrientos. Ninti, que es la misma Ninmah o Niñursak, lloró y dejó salir sus emociones. Lloraba y aliviaba sus sentimientos. Ella que había creado a los terrestres también. Su obra se estaba haciendo totalmente destruida. Y ella hizo el juramento de no avisarle. Lloraba y aliviaba sus sentimientos. Los dioses lloraban con ella por la tierra, el desastre que estaba sucediendo en la superficie de la tierra. Ella estaba abrumada por el dolor. Tenía sed de cerveza. Ella se alcoholizó porque bebía mucha cerveza, fermentada, de uva, de otro tipo de frutas. Los Anunnaki fue que enseñaron a los terrestres a beber, a hacer ese tipo de bebida, a fermentar frutas. Parece que de las primeras que se hicieron fue de la uva y del trigo y de la cebada y de otros cereales que ellos incluso trajeron de Nibiru aquí. Le enseñaron al terrestre a hacer ese tipo de bebida alcohólica, fermentando cereales. Y ella parece que se alcoholizó, porque en varios relatos parece ella que estaba ida en trago, como se dice, y habla muchas cosas. Dice, tenía sed de cerveza, dice. Donde ella se había sentado, se sentaron los dioses llorando. ¿Y quién le hacía la cerveza? Los terrestres, los sirvientes de la casa de ella. Donde ella se había sentado, se sentaron los dioses llorando, amontonándose como ovejas en un abrevadero. Tenían los labios febriles por la sed, y sufrían retortijones a causa del hambre, ¿no? El que no tiene nada en el estómago siente el nudo que se le hace y los gases haciendo ruido en las tripas. A eso se refiere, no tenían comida, no comían. Entonces, el aparato estomacal estaba haciendo trabajo en seco. Retortijones a causa del hambre. Esa angustia que uno se le mete en el estómago cuando no tiene nada y quiere comer. El estómago reclama, hace ruido. La misma diosa madre, Niñursak, estaba conmocionada por tan completa devastación y se lamentaba por lo que estaba viendo. La diosa vio y lloró, dice el texto. Tenía los labios cubiertos de calenturas. La sequedad, no había líquido, agua, bebida. Mis criaturas, dice, mis criaturas se han convertido en moscas. Llenan los ríos como libélulas. Muertos todos, ahogados. Mis criaturas, ven, ella fue que ayudó a su hermano a crear el terrestre. Por eso ella dice, mis criaturas. Llenan los ríos como libélulas, esos insectos que cuando se lanzan, es una nube que cubren casi el cielo, las libélulas en algunas plantaciones. Llenan los ríos como libélulas,
El retumbante mar se ha llevado su paternidad. La simiente de la humanidad la llevó el agua. Pero, ¿cómo podía salvar su propia vida mientras la humanidad a la que había ayudado a crear estaba muriendo? ¿Cómo podía haber dejado la tierra?, se preguntaba ella misma. Debo ascender al cielo para residir en la casa de las ofrendas, donde Anu el Señor me ha ordenado ir, se preguntaba ella. Las órdenes de los Nefilín eran claras: abandonen la tierra, asciendan al cielo, nadie sobre la superficie. Ya les dije eso. Fue la vez en la que el 12º planeta estuvo más cerca de la Tierra. Estaba entre Marte y Júpiter, dentro del cinturón de asteroides, lo que se le llama el cielo, como lo sugiere el hecho de que Anu fuera capaz de asistir personalmente a las cruciales conversaciones que tuvieron lugar poco antes del diluvio, porque el planeta estaba aquí dentro del sistema solar. En Lili y Ninurta, acompañados quizás por la élite de los Anunnaki, aquellos que habían ocupado Nippur, ahí en Mesopotamia, estaban en una nave espacial, planeando sin duda volver a encontrarse con la nave principal. Pero los demás dioses no estaban tan resueltos. Obligados a abandonar la Tierra, se habían dado cuenta de pronto del apego que habían llegado a sentir por el planeta y por sus habitantes. Gente que después que pierde lo que tiene es que lo valora, como le dije. Obligados a abandonar la Tierra, se habían dado cuenta de pronto del apego que habían llegado a sentir por el planeta y por sus habitantes. En una nave, Niñursag y su grupo de Anunnaki debatían los méritos de las órdenes que había dado Anu, de que no le avisaran a los terrestres y que se fueran en sus naves. Se analizaban esas órdenes. En otra nave, Istar gritaba: los días de antaño se han convertido en barro. Ya esto lo vimos. Los Anunnaki que estaban en su nave lloraban con ella. Enki obviamente estaba también en otra nave, o de lo contrario habría descubierto a los demás que se las había ingeniado para salvar la simiente de la humanidad. Él se fue en su propia nave, Enki, con sus hijos, algunos de sus hijos. Sin duda, Enki tenía motivos para sentirse menos pesimista que su media hermana, que no sabía de que Enki había hecho un plano para salvar a la simiente de la humanidad a través de Noé, o Siusudra, o Atrahasis, una pistín. Sin duda tenía motivos Enki para sentirse menos pesimista, pues las evidencias sugieren que también había planeado el encuentro en el Ararat. O sea, le dijo a su hijo, que introdujo como marinero en la nave junto a Noé, encamina la nave. Recuérdese que está en el río Éufrates. Entonces el agua iba a empujar la nave por el río Éufrates hacia allá, donde nace el río Éufrates. Dirige la nave hacia allá, hasta los montes Ararat, y allá nos vamos a encontrar. Ese fue el plano de Enki. Por eso cuando él desciende de las naves que está orbitando, va al monte Ararat y también llega en Lil, que ya estaba, eso era un plano combinado que hizo Enki con su hijo, aquel marinero que guiaba el arca. Entonces era un plano, no es que como ya le dije, no es que la nave comenzó y llegó allá así por suerte llegó al monte Ararat, encalló allá, ¿no? Es que la iban guiando, alguien la iba guiando y llegó y fue allá, a ese punto, ahí va a ser el encuentro. La Biblia no dice nada de eso porque la Biblia es un texto mucho más posterior, más tardío, entonces no tiene todos los detalles. Estos textos babilónicos y sumerios que son los más antiguos. Las versiones antiguas parecen dar a entender que simplemente el arca fue llevada hasta la región del Ararat por las aguas torrenciales, que la tormenta sur habría llevado el barco hacia el norte. Esa es la idea que se tiene. Pero, dice Zecharia Sitchin, los textos mesopotámicos reiteran que Atrahasis, una Pistín o Siusudra o Noé, llevó consigo un barquero llamado Pusur Amurri, y ese era el hijo de Enki llamado Ninagal, experto en aguas.
marinero, constructor de presa, todo lo que tenía relación con agua, lo aprendió de su padre Enki. Entonces ese experto fue quien Enki colocó en la nave para que la guiara hacia el Ararat. Llevó consigo un barquero llamado Pusura Murri, occidental que conoce los secretos, significa ese nombre. A él, el Noé mesopotámico le cedió la estructura junto con su contenido, porque en el arca se llevaba en cajas especiales selladas todo ese trabajo que hizo Nimá y Niñursá, Nimá y Enki, de recolectar el ADN, ¿bien? Óvulos fermentados, óvulos ya preparados para ser introducidos en animales o lo que sea, llevó algunos, y eso estaba en cajas especiales, y ese hijo de Enki, que era el marinero de la nave, se quedó con ese paquete, no se le entregó a Siusudra, ni le dijo qué era, para que Enlil no se enterara que llevaba ahí la simiente con la que se iba a repoblar la tierra, ADN de plantas, de animales, y las personas que ya estaban en el arca. Entonces se tenía el material terrestre para repoblar todo de nuevo a nivel de flora, de fauna y de personas. Estaba en el arca todo. Por eso dice Noé mesopotámico le cedió la estructura, en el texto bíblico no aparece ese detalle, por eso dice el Noé mesopotámico, que sería entonces una piscina, Otrajasi, Chusudra. El Noé mesopotámico le entregó la embarcación y su contenido a ese Amurri, el barquero, Pusur Amurri. A él, el Noé mesopotámico, le cedió la estructura, la embarcación, junto con su contenido. En cuanto se desató la tormenta, ¿para qué necesitaba un experimentado navegante a menos que fuera para llevar el arca hasta un destino concreto? Se hace Secharia Sitchin la pregunta, inteligentemente. Como ya hemos visto, los Nefilim utilizaban los picos de Ararat como punto de referencia desde el principio. Cuando venía la nave del espacio, el punto de referencia eran los montes Ararat para descender, para indicar que tenían que ya comenzar a descender, mirando desde el espacio los picos. Y cuando se cambió, después del diluvio que se destruyó todo ese espacio puerta de Mesopotamia, recuérdense que ellos levantaron otro en Egipto, con el punto de partida, con el punto de referencia en Egipto, quiero decir. O sea, el punto de referencia que las naves cuando vienen del espacio ven. Y ya saben que ahí tienen, ya bien, cuando se ve esa señal, es que comienza el descenso. ¿Y cuál era esa información, ese objeto? Las pirámides. Las dos pirámides inmensas que construyeron ellos allá en Egipto para guiar a las naves. Eran las balizas. Cuando veían esos dos montes artificiales grandes, las dos pirámides, ya sabían que tenían que descender, comenzar el proceso para descender. Como ya hemos visto, los Nefilim utilizaban los picos de Ararat como puntos de referencia desde el principio, siendo las cumbres más altas en esa parte del globo, esperarían que fuera lo primero en reaparecer sobre el manto del agua. Los dos puntos más altos de esa región ahí, Mesopotamia, son esos dos montes Ararat. Entonces, lógicamente, ellos con su conocimiento y su tecnología sabían que ese era el punto donde primero se iba a secar la tierra. Ese era el punto donde iban a poder descender en la tierra seca, que era el punto más alto. Por eso, todo el plano de Enki le dijo, lleva el arca hacia allá, que allá es que nos vamos a juntar cuando el agua comience a bajar. Y así fue. No es nada extraño, simplemente tenían el conocimiento. Dice, y dado que Enki, el sabio, el omnisciente, podía suponer esto, nos atrevemos a conjeturar que dio instrucciones a su sirviente para llevar el arca hacia el Ararat, planeando el encuentro desde un principio. La versión del diluvio de ese escritor caldeo llamado Beroso, que se encargó de escribir la historia
de la humanidad en los libros antiguos, traducirlos y escribir esa historia de la antigüedad para los reyes ahí en la parte asiática, lo que es Grecia, esa parte por ahí. Ese Beroso dice que, según lo cuenta el griego Abideno, que leyó los textos de Beroso cuando estaba en la biblioteca de Alejandría, la versión del diluvio de Beroso, según lo cuenta el griego Abideno, dice que Cronos, vea, Cronos en Grecia es el Enlil de Mesopotamia, el dios Cronos de Grecia. Simplemente cuando pasan esa creencia de que ellos son dioses a otro país, a otra cultura, se le cambia el nombre, ¿no? En Egipto se le decía un nombre, ¿eh? Al hijo de Enki, por ejemplo, en Egipto se le llama Tot, el dios Tot. A Enki se le llama Tap, cambia el nombre, porque es otra cultura, otro lenguaje, otra manera de hablar. Dice, la versión del diluvio de Beroso, según lo cuenta el griego Abideno, dice que Cronos, ese es Enki, le reveló a Cisitros, ve todo en griego, que es Siusudra en Mesopotamia, Siusudra es Cisitros en griego, le reveló a Cisitros que iba a haber un diluvio en el 15º día de Daisios, el segundo mes, y le ordenó que ocultase en Sicpar la ciudad de Shamash, de donde estaban las lanzaderas de cohetes hacia el espacio, todos los escritos que pudiera. ¿Ven? Otro detalle importante. Enki no solamente le dijo a Noé o a Siusudra o a Trahasis que construyera el arca y le dio los planos, también le dijo otras cosas que aparecen en otros textos. Fíjense, también le dijo, guarda ya en la ciudad de Sicpar, donde esté el espacio puerto, todos los textos que puedas conseguir en tablillas y entiérralos y guárdalos para que se salven del diluvio, y así lo hizo. Ordenó que ocultase en Sicpar, donde estaba el espacio puerto, Sicpar, ciudad pájaro, pájaro que sale en las naves espaciales, la ciudad de Utushamash, todos los escritos que pudiera. Cisitros llevó a cabo lo que se le dijo inmediatamente. Después salió navegando en dirección a Armenia, ven, hacia el norte del río Éufrates. Todo cuadra, todos los textos cuadran. Estaba ahí en su ciudad, Shuruppak, cerca del sur, y entonces con el barco se dirige hacia Armenia, hacia el norte, Turquía, Armenia, donde nace el río. Cisitros llevó a cabo lo que se le dijo inmediatamente, después salió navegando en dirección a Armenia. Recuérdense que le había dicho a los a los terrestres que tenía que irse de ahí de la ciudad porque Enlil estaba molesto con él. Entonces dice, en dirección a Armenia, y acto seguido sucedió lo que el Dios había anunciado. El diluvio llegó. Beroso repite los detalles. Beroso es aquel escritor caldeo que le mencioné. Beroso repite los detalles referentes a la liberación de las aves, como aparece ese detalle también en el texto bíblico. Cuando Cisitros, que es Atrahasis al revés, Cisitros, Atrahasis al revés, dice Charia Sitchin, que sabe leer esos textos griegos antiguos y mesopotámicos y las tablillas sumerias. Cisitros, que es Atrahasis al revés, iba a ser llevado por los dioses a su morada, explicó al resto de la gente del arca que se encontraba en ese momento en Armenia. Ven, allá donde encalló la embarcación, y que tenían que volver a pie a la región de Babilonia que ya estaba seca, a la llanura. Es como bajar desde Armenia o Turquía ya, bajar caminando hasta aquí, hasta lo que hoy es Irak. Ese era el camino que decía que tenían que hacer, caminando. Porque él le dijo que iba a ser llevado con los dioses. Recuérdense que después del diluvio baja Enlil y baja Enki. En la Biblia dice que Dios lo bendijo y que le dijo multiplíquense. Con poco detalle dice lo mismo. Pero en el texto mesopotámico y sumerio se dice que cuando Enki y Enlil bajaron, encontraron ese resto humano ahí, que el Noé, el Chusudra o Atrahasis, o Napistín, ahí en el monte Ararat. Enki se molestó, pero después se calmó
y los bendijo y le dijo multiplíquense, y se llevó a Noé y su esposa, dice el texto caldeo y mesopotámico, y se los llevó a un lugar donde los dejó ahí y les dio una vida larga por el tipo de agua con el que tomaban. Había una planta de Nibiru en una fuente y ellos tomaban esa agua y se mantenían jóvenes. Por eso que en la epopeya de Gilgamesh se dice que Gilgamesh 1000 años después del diluvio encuentra a Trahasis, a Noé, a Siusudra, a una Pistín, en una región por ahí del Líbano, lo que hoy es el Líbano, esas montañas, una región secreta que tenía en Lil por ahí. Y él le dice, nosotros estamos así jóvenes todavía porque el Lil nos colocó aquí y, y tomamos de esa agua, de esa fuente y nos mantenemos jóvenes. ¿Sí? No era que eran viejos arrugados después de miles de años, no, es que no envejecían por esa agua que tomaban, que tenía dentro una planta que fue traída de Nibiru, mantenía ya, tiene una genética diferente. Acuérdense que la genética de los Anunnaki es de miles de años, entonces esa planta que ellos consumían ellos mismos y alimento para ellos nada más, ayudaban a ese proceso genético de miles de años en ellos. Y eso lo tomó, le daba al Noé de la Biblia a su esposo en ese lugar donde estaban ahí, en esa región por ahí, el que hoy es Líbano, una región secreta en las montañas que tenía en Lil por ahí. Dice entonces, sigue diciendo, que él le dijo a las otras gente que estaban en la embarcación que tenían que regresar caminando a Babilonia de nuevo, a Mesopotamia, porque él iba a ser llevado a un lugar por Enki, así, por Enlil, así fue, a él y su esposa. Dice, iba a ser llevado por los dioses a su morada. Explicó al resto de la gente del arca que se encontraba en ese momento en Armenia, ya en el monte Ararat, una parte Armenia y otra parte Turquía, y que tenían que volver a pie a Babilonia. En esta versión no solo nos encontramos con la relación con Sipar, la ciudad pájaro donde estaba el espacio puerto en Mesopotamia, el espacio puerto, sino también con la confirmación de que Sisitros recibió instrucciones para navegar inmediatamente hasta Armenia, el país del Ararat. O sea, todo fue un plano hecho por Enki. Vamos a dirigir la nave hacia allá, hacia el pico más alto, Ararat, el monte de la salvación. Porque ahí fue, como yo dije, yo sabían que Enki sabía ya que el punto más alto por ahí cercano era el monte Ararat, y ahí iba a ser precisamente donde iba a secarse más rápido. El agua iba a bajar más rápido. Entonces el encuentro era para encontrarse en ese lugar. El plano fue así. Eso no está en la Biblia, ¿no? El texto bíblico es muy, muy apretado, resumido, no dice nada de esos detalles. Tan pronto como Atrahasis tocó tierra, sacrificó algunos animales y los asó al fuego. Ese fue el olor que sintieron cuando descendieron en esa parte del monte Ararat, que son dos picos gemelos, y sintieron el olor de carne asada, comida. Gente que tenía ya pasando hambre en las naves y el estómago le hacía ruido. Sintieron ese olor a carne que se iba a ver como mosca, lógico. Dice que los dioses, no es de sorprender que los exhaustos y hambrientos dioses acudieran como moscas a la ofrenda. De pronto se dieron cuenta de que el hombre, el alimento que éste cultivaba y el ganado que criaba eran esenciales. Gente que valora lo que tiene después que lo pierde. Esa cosa no viene desde ellos, pero y hay gente que sigue así hasta el día de hoy. Cuando por fin Enlil llegó y vio el arca, montó en cólera. Pero la lógica de la situación y la persuasión de Enki prevalecieron. Enlil se molestó porque encontró un resto humano, pero no había pensado lo esencial que eran los humanos para la propia subsistencia, existencia de ellos aquí en la tierra, alimentos, comida, ropa, casas. Necesitaban a los terrestres para todo. Y Enlil no había pensado sobre eso. Ahora, después que lo perdió y vio la necesidad, se convenció cuando le dijeron los otros, mira, que lo necesitamos. ¿Quién no va a hacer todo lo que necesitamos? Si lo eliminamos a todos, no entiendes. Ahí fue que se le abrió la cabeza y pensó, es verdad, son esenciales. Entonces Enlil hizo las paces con los
restos de la humanidad y se llevó a Trajasis, al Noé, una pistín en su nave a la morada eterna de los dioses, que no fue a Nibiru, fue a una región ahí en secreta, las montañas del Líbano, donde residía Enlil por ahí, y que en esa región es donde Gilgamesh, como lo relata en la epopeya de Gilgamesh, se encuentra a Trajasis, ahí a su esposa, todavía están vivos, y a Trajasis le cuenta por qué están vivos todavía. Otro factor que pudo pesar en la rápida decisión de hacer las paces con la humanidad, o sea, ya no decidir, no desear más que sea eliminada, porque ya vieron que eran esenciales para ellos, servidores. Otro factor que pudo pesar en la rápida decisión de hacer las paces con la humanidad pudo ser la progresiva retirada de las aguas del diluvio y la aparición de tierra seca. ¿Dónde apareció primero tierra seca? En la parte más alta, el monte Ararat, y de vegetación sobre ella. Ya hemos visto que los nefilín supieron con antelación que se aproximaba una calamidad, pero aquello era tan singular en su experiencia que temieron que la tierra quedara inhabitable para siempre. Cuando aterrizaron en el Ararat, vieron que este no era el caso. La tierra seguía siendo habitable y para vivir en ella necesitarían de nuevo a los terrestres. Gente que valora lo que tiene después que lo pierde. Hay que aprender en la rutina diaria, en la relación diaria simple, señores. Valorar lo que se tiene, sea a nivel de persona, de cosas, de lo que sea. Valorarla, aprender a valorar las cosas sin esperar que lleguen los momentos extremos para abrir los ojos. Es una gran cualidad. Gracias a todos y a todos los que nos ven. Hasta la próxima lectura.